Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edra Alpizar, mi amiga Jennifer Elvira, compañera, y les vamos a explicar brevemente lo que es nuestro método, cuál es Competency Based Language Teaching. CBLT is an example of an approach known as competency-based education, which is an education movement that focuses on the outcomes or outputs of learning in the development of language programs. The main key word here is competency, which is the capability to apply or use a set of related knowledge, skills, and abilities required to successfully perform critical work functions or tasks in a defined work setting. Es muy cierto lo que acaba de decir mi amiga Jennifer, porque la palabra competencia es lo que envuelve este método. Hay que tener muy claro las competencias que se quieren enseñar al estudiante para que las pueda ejercer muy bien en la vida social. Seguiremos hablando del design, y del design haremos lo que es el objetivo, el cual tiene que empezar con un need analysis, que pueden ser exámenes, observaciones, entrevistas Bueno, esas tres por el momento. Y aquí mientras el profesor hace este need analysis, él va a determinar las competencias que quiere enfocar el estudiante, y después para enfocar lo que es el outcome del estudiante. Aquí no se enfoca mucho lo que es el input, pero se enfoca en lo que son el outcome. So now we're going to talk about the learner roles, which are learners are active participants in the learning process in CBLT. So some of them can be they have a strong drive to communicate or to learn from communication, as well willing to do many things to get their message across. They are also prepared to attend, to perform, constantly looking for patterns in the language. And finally, they practice and also seek out opportunities to practice. Seguiremos con los teacher roles. Aquí el maestro tiene mucha responsabilidad. Como mencioné hace un rato, tiene que empezar con el need analysis, en el cual él va a determinar el nivel de proficiencia del estudiante, al igual que las competencias que quiere emplear el estudiante para que las aprenda y las pueda ejercer. Tiene que proveer los materiales, tiene que crear materiales, tiene que buscar los materiales necesarios y precisos para que el estudiante pueda aprender las competencias. Tiene que ser un buen asesor, o sea que es muy probable que el maestro tenga que corregir al estudiante inmediatamente para que ya sea una palabra mal pronunciada, un verbo en mal uso, cosas así. Y tiene que ser un buen coach, el cual tiene que asegurarse que el estudiante aprenda las competencias para que adquiera el nivel de proficiencia necesario y así pueda ejercer bien en la sociedad. Ahora Jennifer va a seguir hablando con... Now, a way that we can possibly make competency-based language teaching a little better is probably an active role. One of them can possibly be role-playing to keep the students active while they're learning, and as well, it can possibly keep them focused and entertained while they're learning the material, and it can help them memorize what is being taught, so they can learn it more, so it can stay in their mind more effectively. Es muy cierto, pero ahora en este mundo lo que predomina es la tecnología. Y cómo no incluirla en los clases de hoy en día. Por ejemplo, podemos usar audio y video para mejorar la comprensión oral, ya sea ponerle a los estudiantes con sistemas de audífonos para que escuchen conversaciones, las puedan practicar, ver videos en los que ellos puedan observar conversaciones también, y el modo de los gestos, porque ya sea los gestos son muy importantes para poderse expresar. También podemos usar la tecnología para usar programas que mejoren la pronunciación. Como ejemplo, el mismo Rosetta Stones usa pregrabaciones en las cuales graban la pronunciación, y una vez que el estudiante hace una comparación o un nivel igual, la da por correcto. Entonces podemos usar cosas así para mejorar lo que es la pronunciación y mejorar también el método de sacar mayor ventaja al método de Competency Based Language Teaching. One of the activities that we decided that can be used in this method is role playing. So each student is going to be split into two pairs. It's going to take place in a restaurant. So one of the students is going to be a server and the other student is going to be a client, and they will be receiving
some vocab words that, they can use. But before that, the teacher's going to start by demonstrating what should be done and what's going to be expected so that they kind of have an idea of what exactly they have to do. Ok, este es más o menos lo que yo y Jenny preparamos para nuestra clase, ¿verdad? Como dijimos hace un rato, el profesor tiene que empezar con un need análisis. Entonces vamos a empezar haciendo una entrevista a los estudiantes preguntándole acerca de su comida favorita, de sus ingredientes favoritos, restaurantes favoritos y preguntas relacionadas con la comida y restaurantes y platos de comida diferente de diferentes países para tener una idea qué saben ellos de esta competencia que les vamos a enseñar, que es ir a un restaurante. Y la otra competencia sería trabajar en un restaurante, porque vamos a emplear lo que es el cliente que está comiendo y la mesera que llega y lo atiende. Entonces esas dos competencias se va primero a analizar al estudiante, como dijimos, y después de ahí se va a partir. Se va a demostrar primero, Jenny va a ser la clienta, yo voy a ser el mesero, yo le voy a llegar y vamos a actuar, dramatizar toda la obra para que el estudiante tenga una idea de qué es lo que tiene que hacer. Obviamente también se le va a dar un papel con todo el diálogo escrito para que ellos puedan practicarlo hasta que no se lo memoricen, pero entiendan qué es lo que están haciendo y qué es lo que deben hacer cuando se encuentren en una situación de estas. Este es el método que le hemos enseñado y muchas gracias por su atención. Gracias. Hola, mi nombre es Eder. Oh my God. Buenas tardes, mi nombre es Eder Alpizar y mi amiga Jennifer López. Buenas tardes. Oh my God. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eder Alpizar, mi compañera Jennifer, y nosotros le hablaremos de Competency Based Teaching Language.